Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es el reino monera. ¿Ya? ¿Qué cosa es el reino monera? Ahora vamos a hablar de cada uno de los reinos. Reino monera, de ahí va a ser el reino protista, luego el reino fungi, luego el reino plantae o reino vegetal. Y por último vamos a hablar de lo que es el reino animal. ¿Está bien? Poco a poco vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Entonces, ahora enteramente vamos a hablar de lo que es reino monera. El reino monera está formado por organismos vivos más sencillos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir más sencillos? Que no presentan una organización de órganos complejos, sino más bien por lo contrario, es algo simple. ¿Ya? ¿Comprende a quién? A las bacterias y a las cianobacterias, también conocidos como algas azul verdosas o verde azules. ¿Qué cosas son las bacterias? Las bacterias fueron observadas por primera vez ¿por quién? Por Anton van Leeuwenhoek. Al examinar, ¿qué cosa? Una gota de agua. Así es, en el agua lo encontró. Precisamente lo llevó ¿hacia dónde? Hacia el microscopio, ¿ya? Y casi todas las bacterias, bueno, se dio cuenta de eso, casi todas las bacterias poseen algo, poseen pared celular. Pared celular no es, esta pared celular no es igual a la que tienen los vegetales, ¿ya? Es distinta a la que tienen los vegetales. Esta pared cubre la membrana bacteriana y le da forma y rigidez ¿a quién? A sus células. Algunas bacterias se mueven en su medio con la ayuda de estructuras en forma de látigo, denominado flagelos, ¿ya? Son como una especie de extremidades, por así decirlo, ¿ya? Pero no son, por así decirlo, rígidas, sino son como una especie de cablecitos moviéndose, ¿ya? De pitas, de cuerdas así moviéndose. Eso le permite, ¿qué cosa? Poderse mover. Las bacterias viven sobre o dentro de casi todo material, ¿ya? O hábitat que existe en la Tierra. Podemos encontrarlo en el aire, chicos. Podemos encontrarlo ahorita mismo en donde tú estás escribiendo. Podemos encontrarlo en casi toda parte casi en todo lugar de la Tierra, ¿ya? Debajo en el suelo, en el subsuelo, en el aire, ¿ya? En cualquier parte, muchachos. En el agua también lo podemos encontrar. Según la forma que poseen, las bacterias pueden clasificarse en tres: cocos, bacilos y espirilos. Las cianobacterias o algas azulverdosas son organismos autótrofos que contienen clorofila y otros pigmentos. Pregunta, ¿para qué servirá la clorofila? A ver, ¿quién me dice? Vamos a preguntar a alguien acá. Pandal, ¿para qué sirve la clorofila? Para que la planta crezca. Cerca. Para que la planta pueda hacer su propio alimento. Propio alimento. Muy bien, perfecto. La clorofila sirve precisamente para que, en este caso no vamos a decir plantas, porque no estamos trabajando con plantas, sino estamos trabajando con ¿qué? Con cianobacterias, ¿ya? O algas azulverdosas. Las algas azulverdosas no son plantas, ¿ya? Pero la idea está ahí. La clorofila sirve para que puedan producir sus propios alimentos, ¿ya? Dependiendo del tipo de pigmento que posee, puede ser de qué color: rojas, moradas o amarillas. Son autótrofas, precisamente lo que les estoy diciendo. Pueden fabricar sus propios alimentos. Pueden vivir aisladamente o formando colonias en forma de filamentos. Habitan frecuentemente en lugares húmedos. En el caso de las algas azulverdosas o cianobacterias, la vamos a encontrar ¿en qué partes? En la humedad, que es muy diferente a las bacterias. Las bacterias lo encontramos en casi todo el hábitat existente en la Tierra. En cualquier parte lo podemos encontrar. Nutrición. La mayoría de las bacterias, estamos hablando de la bacteria, no poseen clorofila. ¿Y son qué cosa? Heterótrofas, o sea, estos que están aquí, las bacterias,
necesitan de otro ser vivo para poder subsistir, ¿ya? Se nutren del material orgánico proveniente de otros organismos, dice, y las bacterias autótrofas fabrican sus propios alimentos usando la energía ¿de quién? Del sol a través de la fotosíntesis. Tipos de bacterias según su forma. Tenemos los cocos, los bacilos y los espirilos, ¿ya? Los cocos tienen forma esférica, los bacilos forma de bastones y los espirilos son alargados en forma de espiral. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de ¿qué? De cianobacteria. Ahora vamos a hablar de lo que es el reino protista. Hasta ahí, con el reino monera. ¿Han entendido? Y profe, Sí, profe. El reino protista, ya entramos precisamente a otro reino, ¿ya? Muy distinto al reino monera. ¿Ya? El reino protista se agrupan en organismos muy diferentes entre sí, que viven generalmente ¿en qué? En ambientes húmedos. A este reino le pertenecen las algas y los protozoarios. Profesor, acá también dice algas. ¿Son las mismas algas que las algas de acá? No. Estas algas azulverdosas son muy pequeñitas. ¿Ya? Son muy pequeñitas. En cambio, estas algas que estamos hablando acá, ¿ya? Quizás los has visto en el mar. ¿Ya? Eso ya no son pequeños, son grandes. ¿Los pececitos? Exacto. ¿Son organismos autótrofos? Sí. Clasificados antiguamente dentro del reino vegetal. Claro, antes se le consideraba como parte del reino vegetal, pero cuando estudiaron la bioquímica precisamente de la célula de estas algas, se dieron cuenta que no podían pertenecer a la clasificación de reino monera. Razón por la cual, ¿por qué razón? A ver, chicos, a ver. Porque en el reino monera, cabe recordar, por acá está, no está colocado ya, pero en el reino monera, las células son procariotas. Profesor, las algas azulverdosas tienen células procariotas. Pero en el reino protista, las células que Eucariotas. son eucariotas. Ahí yo ya noto una diferencia entre hablar de algas azulverdosas y hablar simplemente de las algas que tú conoces. ¿Ya? Son diferentes, no son iguales. Aunque parezcan iguales, son diferentes. ¿Ya? Son organismos autótrofos clasificados antiguamente dentro del reino vegetal. Algunos son unicelulares y otros son pluricelulares, o sea, algunos tienen un solo tipo de célula y algunos tienen muchos tipos de célula. ¿Ya? Puede vivir en una gran cantidad en una gran cantidad de ambientes y forman parte del fitoplancton, en este caso de alimento ¿para quién? ¿Para quién? ¿Peces? Para los pececitos de fitoplancton, que se encuentran en mares y océanos y que sirven de alimento a otros seres vivos, ¿no? Eso es hablar de algas. Ahora vamos a hablar de los protozoarios. Los protozoarios son organismos unicelulares heterótrofos. ¿Ya? Mira, las algas eran autótrofas, pero los protozoarios son heterótrofos. Profesor, diferencia. Las algas fabricaban sus propios alimentos. Los protozoarios no. Requieren de otro ser vivo para poder subsistir. Razón por la cual no presentan ¿de qué? De algo fundamental que les permitiría, ¿cómo se llama? Hacer fotosíntesis, que es la clorofila. Anteriormente eran considerados dentro del grupo de los animales, ¿ya? Porque tenían movimiento. En la mayoría de los protozoarios poseen movimiento y se clasifican según la forma de locomoción en flagelados, ciliados y pseudópodos. Chicos, los protozoarios antiguamente, y esto lo dejo en claro, antes se le consideraba dentro del grupo de animales y no son animales, ¿ya? Por si acaso. Nutrición. La mayoría en el reino protista, la mayoría de las algas poseen clorofila y para nutrirse realizan fotosíntesis, la mayoría. Los protozoarios son organismos heterótrofos y pueden ser parásitos o de vida libre. Parásitos, ¿qué significa? Que están viviendo en el cuerpo de otro individuo
esperando a que ese individuo se alimente para que esos parásitos se puedan, ¿qué cosa? Alimentar. Es un parásito. ¿Ya? Los parásitos aprovechan el material orgánico de la especie a la que parasitan, mientras que los de vida libre absorben los nutrientes del medio que los rodea. Los que están en vida libre buscan sus alimentos de otra forma. Locomoción de los seres protistas, flagelados, ciliados y pseudópodos, ¿no? Los flagelados se desplazan por medio de una o más prolongaciones, lo observas acá. ¿Ya? Los ciliados se movilizan gracias a los cilios. Los cilios son acá, esto que les está rodeando, ¿ya? Eso que vemos, todo esto que estamos viendo a su alrededor, ¿ya? Todo esto, todo esto que estamos viendo a su alrededor, chicos, todo esto, a eso se le conoce como ciliado o pequeñas prolongaciones, ¿ya? Eso le permite, ¿qué cosa? Que se pueda movilizar, ¿ya? Muy bien. Se desplazan por medio de prolongaciones, bueno, en ese caso de los pseudópodos, se desplazan por medio de prolongaciones llamados pseudópodos también, que nacen de la... Profesor, parece un huevo. Parece un huevo, ¿no es cierto? Pero se mueve, todo como si fuera un fantasmita, así se mueve, ¿ya? Acá tenemos el tipo de nutrición de la ameba, ¿ya? Y ahora sí, entramos a esta parte que es bastante importante, trabajo en el aula, ¿ya? ¿Todos estamos en la parte de trabajo en el aula? Sí. Muy bien, trabajo en el aula. Dice así, reino monera. ¿Poseen células de qué tipo? Ya los había dicho. ¿Qué tipo de células poseen, chicos? ¿Procariontes? Procariontes. También se le dice procariontes, ¿ya? ¿Es procariota? ¿También, profesor? Sí, también es procariota. Se clasifican en dos. ¿Cuáles eran? Aquí que vamos a... Bacterias. Bacterias Azules. y algas verde azules. ¿No es cierto? Las bacterias poseen ¿qué cosa? Pared celular con Pared celular con mureína. 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 Muy bien. ¿Se encuentra en dónde? En todas partes. En el aire, en el agua, en el suelo, en el subsuelo. Las algas verde azules poseen clorofila y se encuentran en el plancton del mar. ¿Ya? Vamos a completar las oraciones. A ver, el reino monera está formado por... Bacterias y algas verde azules. Algas verde azules. Muy bien. Muy bien, muy bien. Los seres de reino monera están formados por células... Procariontes. Procariontes o procariotas, ¿ya? Las células procariontes no poseen ¿qué cosa? No poseen membrana nuclear. No poseen membrana nuclear. Esto de acá. No poseen membrana nuclear. Entonces, ¿no poseen qué cosa? Núcleo definido. No poseen núcleo definido. Listo, continuamos. 4. Las bacterias tienen una pared celular formada por una sustancia llamada... Hace rato lo vimos. ¿Cuál era? Mureína. Ajá, mureína. 5. Las bacterias se clasifican en... Vas a colocar así. Cocos, bacilos y espirilos. Coco, bacilos, espirilos y vas a agregar una más. Vibriones. Con V, vibriones. 6. Es la ciencia que estudia las bacterias. Biología. Bacteriología, muy bien. Sí. 7. Hay bacterias que causan enfermedades, pero hay otras que tienen un uso, ¿qué cosa? Agua. Industrial. Uso industrial. Uso industrial arriba. Estamos en la 7, así es. La mayoría de las algas verdazules viven ¿en dónde? Agua. En agua dulce o agua. salada. Salada. Muy bien, muy bien, muy bien. Las algas verdazules poseen ¿qué cosa? Clorofila. Clorofila. Pero no poseen ¿qué cosa? Mitocondria. Mitocondria ni Aparato aparato de Golgi.
ni otros organelos. ¿Ya? Muy bien. Voy a empezar por acá, mira, lo voy a marcar. ¿Ya? ¿Qué cosa es eso que está en el medio? ¿Núcleo? Nucleoide. 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 Vamos a decirle núcleo sin membrana. Pero también está bien nucleoide. Nucleoide también se le puede decir nucleoide, pero claro, eso ya es más, en biología se le conoce como una jerga biológica, nucleoide. ¿Ya? Sí, y está bien dicho, no se preocupe. Acá, ¿qué cosa es esa parte externa? Cápsula. Cápsula, muy bien, cápsula. Lo que se encuentra acá, ese líquido, ¿cómo se llama? Plasma. Citoplasma, muy bien. El que está último aquí, Pared celular. pared celular, muy bien, pared celular. Perfecto, chicos. Me imagino que ya has coloreado esto que está acá, ¿verdad? Sí, profe. Ya se lo coloreé. Perfecto. ¿Cómo se llama el primero? Cocos. Los cocos. 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 Los segundos se llaman Bacilos. bacilos. Muy bien. Los otros Briones. espirilos. Y briones. Y espirilos. Muy bien. Y espirilos. Perfecto. Eso es cuanto nosotros sabemos acerca del reino monera. Ahora vamos al reino protista. Reino protista. ¿Formado por qué tipos de células? Eucariontes. Eucariontes. O eucariotas, ¿no? No te preocupes, son lo mismo. Se clasifican en dos. Protozoos y algas. Muy Protozoos bien. y algas. Protozoos aquí y algas acá. Protozoos acá y algas acá. Los protozoos son seres unicelulares y tenemos básicamente como ejemplo a dos. Paramecium y ameba, ameba. a la ameba Paramecium. y a la euglena. Ameba y Yo euglena. puse uglea, ameba y parasemium. Paramecium. 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 Es paramecium. ¿Ya? Y aquí, ¿qué vamos a colocar? En Algas. es Algas verdes y algas pardas. seres pluricelulares, ejemplo, algas pardas y algas Y algas Algas verdes. verdes. Muy bien, chicos, muy bien. Continuamos. ¿Estamos aquí? Reino protista está formado por células eucariontes. eucariontes. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Células eucariontes. Dos, los seres protistas pueden ser que Unicelulares y celulares Celulares. o pluricelulares. Muy bien, muy bien. Tres, el reino protista está formado por los protozoos y sus algas. Protozoos y algas. Muy bien, chicos, muy bien. Los protozoos son seres Unicelulares. 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 Muy bien. ¿Y las algas? Pluricelulares. Muy bien, muy bien. ¿Qué realizan las algas? Fotosíntesis. 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 Perfecto, chicos, perfecto. Y terminamos con esto que está acá. ¿Ya? La primera, ¿cómo se llama? La segunda, ¿cómo se llama? Flagelo. Ameba. La tercera, ¿cómo se llama? La primera se llama euglena. La de acá se llama euglena. La segunda, ¿cómo se llama? Se llama ameba. Ameba. Exacto. Este es ameba. Y la tercera se llama parames. Ciliados. ¿Ya? Parames. En el caso de las algas, la primera son algas pardas. La segunda es algas rojas.
Y la tercera es algas Emma, me equivoqué. ¿ya? Algas pardas, no te vayas a olvidar, algas rojas y algas... Ya, profe. Listo, chicos, hasta aquí hemos terminado con esta última ficha. ¿Ya? ¿Y algas qué, profe? Algas La última. verdes. Algas No, verdes. la última. Verde. Algas verdes. La última también son algas verdes. Entonces, Sí. La primera era pardas, la segunda es rojas y la tercera es... La tercera es verde. ¿ya?